Bueno, muchas gracias por la invitación y al grupo de historiadores de la Andina, a los colegas por haber abierto este espacio de discusión en torno al libro de Guillermo Bustos, un colega que ha tejido puentes y se ha destacado dentro de una generación llamada a hacer su propio aporte al pensamiento social ecuatoriano y que siempre ha sido reconocido como suscitador de empresas historiográficas. El libro Culto a la Nación es fruto de un trabajo gigante para recuperar la génesis del discurso nacional dentro de los renglones del debate constitutivo del campo historiográfico y de las conmemoraciones cívicas, para recuperar esta génesis del discurso nacional dentro de estos dos campos, conectando ambos campos normalmente separados, y ubicarlo en la polémica intelectual por definir el Ecuador como una nación en el sentido común. Pasa del análisis discursivo de una extensa y rigurosa, completa colección de pensamiento dentro de un canon del pensamiento, al seguimiento de procesos de formación institucional, es decir, no solamente digamos, el entramado de ideas, conceptos y tropos que rigen un debate dentro del campo historiográfico, sino que también se pregunta sobre las matrices de institucionalización que acompañan los giros del propio discurso y procesos de análisis discursivo de todo un canon que logra enriquecer para la investigación futura, que da cuenta para la investigación futura, sobre el que tiene su propia interpretación, ligado a procesos de formación institucional. Observa canales que unen el discurso letrado con la retórica inscrita en la identidad social. Entonces tiene un diseño teórico-metodológico de la investigación que es bastante ambicioso y además cubre un periodo histórico que ha sido central en todos los debates historiográficos y en el campo de debate de la sociología histórica, que ha girado, aunque no lo dice de manera explícita, pero escoge este periodo de mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX, un periodo que ha sido central en la discusión historiográfica y en la sociología histórica al momento de definir el carácter de la transición ecuatoriana en la formación del mundo moderno. Es decir, este análisis de la creación, el surgimiento de la identidad nacional dentro del discurso histórico y las conmemoraciones cívicas forma parte, se inscribe dentro de una polémica general respecto de cuál es el carácter de la revolución moderna en el Ecuador. Pero lo hace desde una manera, desde un desplazamiento por fuera de los discursos que han sido dominantes para analizar el carácter de la vía ecuatoriana dentro de este periodo fundamental que es de mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX. En esta polémica de cuál es el carácter de la transformación ecuatoriana en los al menos 4 ciclos históricos que cubren este periodo largo de 100 años, él interviene desplazando una especie de determinismo económico, como correspondía, introduciendo todo un debate teórico sobre los campos específicos del saber, de la división de los campos del saber, de los procesos de institucionalización de la sociedad civil y el Estado, y observa y también intenta establecer una conexión entre lo que se debate, lo que se polemiza, lo que se antagoniza en los campos, especialmente en un campo que le parece fuertemente influyente para la identidad nacional, que es el de la historiografía. Esa hipótesis hay que discutirla tal vez un poco más, pero en ese campo que él delimita como fundamental en la formación de las identidades nacionales, que es el de la historiografía, él plantea una interpretación de cuál es el curso, cuáles son las tendencias predominantes, no solamente en el sentido historiográfico, sino como estos sentidos, estos conceptos que se libran en el campo historiográfico determinan un curso en la vía de evolución democrática, en la vía de concepción de la relación entre identidades sociales y Estado en torno al problema nacional. Es decir, está polemizando y haciendo una incidencia, está posicionando una tesis respecto de cómo se dio esta transición y qué primó. Si primó una vía que podríamos definir como democrático-radical, o primó una vía fundamentalista, conservadora, o primó, como me parece que él está proponiendo, en diálogo con su noción de historiografía, primó una vía progresista en la que las premisas católicas para definir lo nacional y sobre todo su panteón, su estructura alegórica, pudo fagocitar al liberalismo y pudo convertir al liberalismo, hacer que el liberalismo use el panteón católico y a través de un proceso de secularización siga la estructura conservadora fundamentalmente, y por tanto existe una especie de hegemonía conservadora en el discurso nacional. Obviamente, o sea, como su trabajo intenta hacer un desglose,
intenta hacer un desplazamiento por fuera del campo del determinismo económico, hacia ver cómo influyen distintos campos que se constituyen en la modernidad dentro de este debate, dentro del proceso de la revolución moderna en el Ecuador. Él no nos va a decir que es la clase terrateniente la que determina sobre el imaginario de lo nacional, sino que él va a trabajar de una manera muy sutil, compleja y evidentemente habiéndole dedicada largas horas y años a la reconstrucción de cuáles fueron esos tránsitos a través de los cuales el liberalismo entró dentro de estructuras de representación conservadora y el conservadurismo adoptó el republicanismo, liberándose de posibles tensiones fundamentalistas, adoptó el liberalismo, adoptó el republicanismo fundamentalmente y hizo que se fortaleciera su propuesta de hegemonía cultural sobre el discurso de lo nacional. Entonces, tal vez una de las virtudes fundamentales, más allá de la inmensa generosidad de trabajar tantas horas en reconstruir este canon, fundamentalmente reconstruir el canon que podríamos llamar conservador, es haber renovado una perspectiva teórico-metodológica para pensar cuáles son factores y campos influyentes del discurso y que tienen un peso sobre la acción social, sobre la acción colectiva, que tienen un carácter performativo, que mueven fuerzas, entender el campo de las ideas como un campo instituyente, creador de instituciones y movilizador de las prácticas, y hacerlo de manera empírica en el curso de una investigación que aborda 100 años de historia ecuatoriana. Creo que este trabajo marca un punto de partida nuevo para la investigación contemporánea, en el sentido en que, más allá de este giro teórico-metodológico que muestra la influencia poderosa del discurso sobre las prácticas identitarias y sobre y de la identidad política sobre el peso de ciertos proyectos políticos, es decir, en el sentido de que observa el peso de la retórica y de la construcción institucional de la historia en la propia naturaleza de la sociedad ecuatoriana. Más allá de eso, marca un punto de partida porque nos exige, para poder cuestionar y poder plantear una alternativa de caracterización de este proceso de 100 años de constitución del Estado Nacional y de la sociedad civil ecuatoriana, reconstruir el antagonismo al proyecto conservador. Porque la reconstrucción que hace del proyecto en todos los ciclos que Guillermo reconstruye es bastante consistente, tiene hipótesis sumamente fuertes, y tiene una propuesta de periodización, como hace toda obra histórica grande, tiene una propuesta de periodización que tiene que ser debatida punto por punto. Es decir, si él reconstruye en este periodo las narrativas, el peso del garcianismo como alternativa de rearticulación del problema nacional frente a la disolución que se produce al fin del gobierno radical. Habría que responder reconstruyendo con la misma profundidad la prensa radical y las identidades sociales ligadas al radicalismo frente a las cuales respondió el garcianismo. Habría que, frente a la tesis de Guillermo, que reconstruye las narrativas historiográficas de la restauración en la guerra de la guerra de 1880-83, el peso que le da a las narrativas de la restauración y su carácter instituyente, habría que responder en términos de las narrativas, identidades y vínculos entre identidades sociales, de identidades intelectuales amparadas por el marco de la regeneración. Habría que lograr establecer un puente entre las instituciones, o una disputa real a la misma dimensión de reconstrucción historiográfica entre lo que él logra ofrecer para la restauración y lo que habría que construir para entender la regeneración en su propia institucionalidad y sus vínculos con identidades sociales. Por ejemplo, ahí habría que ver una tensión entre ejércitos de la regeneración y de lealtades a estos ejércitos de la regeneración y lealtades y vínculos con los ejércitos de la restauración y sus mediaciones intelectuales. Para la caracterización que nos hace Guillermo sobre el periodo de consolidación del régimen liberal después de la muerte de Alfaro, da lugar a pensar que, y de hecho lo propone de manera muy directa, que la matriz cultural que se propone en Quito, y en la que González Suárez tiene el aporte, el giro progresivo, es el autor exitoso de un giro fundamental, que es el giro hacia la profesionalización de la historiografía, que hace que el catolicismo progresista el arzobispo historiador
marque la corriente fundamental en el sentido de que moderniza el discurso y a la vez es el discurso más integrador, es el peso fundamental que le da Guillermo al arzobispo González Suárez, se asienta sobre una tesis sobre cómo funciona el régimen liberal también, y que plantea que el modelo quiteño es el modelo que difunde la identidad nacional, no solamente a través de canales intelectuales e instituciones formales como la de historiografía profesional, sino a través de otros canales que aterrizan en las celebraciones cívicas, y que por lo tanto de Quito emana un modo de entender la nación que es exitoso y que es universalizable en términos nacionales. Ante eso habría que responder afirmando y acompañando y finalmente renunciando a una tesis de que existen un poco más de tensiones, o reconstruyendo, lo cual, bueno, no era la intención de Guillermo, pero tenemos que hacer los demás a partir de esta obra, es reconstruir cómo se asienta el discurso de lo cívico en regiones gobernadas bajo otros regímenes, sobre todo en un país que en ese momento tiene un Estado central, pero también tiene poderes y formas de gobierno regionales. Entonces, es igual el discurso cívico de los distintos ciclos emancipatorios que entronan a los héroes patrios y generan un vínculo entre una sociedad exclamante y un liderazgo jacobino. Es lo mismo esta retórica que para Guillermo fue apropiada por los conservadores y los conservadores influenciaron sobre los liberales en marcar una especie de pacto progresista en esta narrativa. Es igual en Guayaquil que en Quito, es igual en Montecristi que en Cuenca, o están empezando también traducciones y procesamientos regionales que no permitirían hablar de una manera, a pesar de lo impresionante de la empresa quiteña, de hablar de una especie de unificación y una especie de predominio avasallador de este trabajo que él nos ilumina también. Habría que ver si estas celebraciones cívicas, en el caso del Guayas, están más ligadas a otros marcos institucionales que se producen, como pueden ser del más primitivo, las escuelas militares, y el más cercano a la época del arzobispo, la prensa, las revistas literarias, la prensa liberal, las revistas culturales y de crítica, que fueron fundamentales en la construcción de identidades, no solo letradas, porque fueron reivindicadas más adelante en procesos organizativos, sino que también fueron de influencia regional e internacional. Entonces, no sé si debemos pensar que hubo un triunfo del proyecto quiteño sobre los proyectos que eran críticos con el hispanismo. No podemos entender nunca más la conflictividad en la esfera del espacio público como una cosa pobre en institucionalización, pobre en una disputa en el campo retórico. El libro muestra la densidad y la sofisticación, la profundidad de hasta dónde iba esta disputa. Nos falta conocer quién era el antagonista y qué tan organizado e institucionalizado estaba. Sobre todo tomando en cuenta que en este país no podemos hablar de... Bueno, debo decir evidentemente que Guillermo hace esta aproximación teórica del carácter performativo del lenguaje, del carácter de la fuerza social del lenguaje para marcar el proceso de la revolución moderna en el Ecuador, y en esta disputa cómo él propone, va predominando el conservadurismo. También se propone una pregunta sobre institucionalización que no se cierra con el proceso que él ha identificado, porque la institucionalización es mucho más compleja y relativa, y habría que ver la relación entre historiografía y no solamente retórica cívica, sino el campo profesional historiográfico y otros campos institucionales que se están formando. No se puede ser burdiano sin ser durkheimiano. Pero además Guillermo, obviamente, alumno de Rebecca Scott y de la Escuela de Historia Social de la Política, no puede dejar de pensar todo esto en el marco de la conflictividad. Y todos los capítulos mencionan al antagonista, pero no es su trabajo reconstruirlo. Entonces, con la profundidad que reconstruye el conservadurismo, hay que reconstruir el reto que plantea el antagonista y sus vías de institucionalización. Tal vez no se dan dentro del campo de la historiografía, tal vez no se dan en ciertas regiones que ha privilegiado. Habría que ver cómo compiten el campo de la estética y de la identidad política partidista con el campo de la historiografía y la retórica cívica. Y ver ahí que tanto se alimentan y pueden movilizar fuerzas como se han movilizado en una historiografía, en una historia más que una historiografía, en la que no podemos hablar
en términos comparativos, si pensamos en la región andina, en Colombia y Perú, no podemos hablar ni de un pacto desde arriba totalmente predominante dentro del bipartidismo entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, que tenga una figura como la de Núñez o la de Miguel Antonio Caro, que unifican y derrotan todas las otras alternativas partidistas e identitarias y culturales. No podemos decir que el progresismo tiene la fuerza que tiene el pacto conservador-liberal en el caso de Colombia. De hecho, es derrotado rápidamente. Y tampoco podemos hablar que hay un pacto regional entre oligarquías, como en el caso del Perú, para derrotar a los sedimentos identitarios y los usos polémicos que hay de las identidades políticas. Si no tenemos estas condiciones, ¿por qué habríamos de pensar que existe una difusión unificada y una sedimentación homogénea del proyecto y del impresionante avance de la empresa conservadora para definir lo nacional fuera de su canon y fuera de su región de influencia? Entonces, realmente un libro que plantea un reto y nuevos lugares desde el cual trabajar. Te agradezco mucho por haberme invitado. Gracias a Valeria.